Buenos días, ¿cómo estáis? El verano no es mucho de pensar, bueno, depende, si escoge por el calor, igual en la siesta os ilumináis, como hago yo, y ahí hago mis viajecitos al pensamiento. Pensar por sí mismo, por ti misma, por mí mismo. Esto tiene mucho que ver con las cosas que voy contando aquí desde siempre, entrar en libertad, salir en libertad, todos esos videoaudios que llevo hechos, donde cuento me leo 200 libros al año. ¿Entiendes algo? Llevo 30 años meditando. ¿Has ganado el premio? ¿La medallita? ¿Un descuento en la tienda del yogi? Todo puede ser. O lo que quieres es otra cosa, porque nos hemos llenado de ínfulas de saber. Pensar por ti misma, pensar por ti mismo. También, yo esto me lo aplico a mí, mucho, porque a veces de muchas referencias. También tomarse su tiempo, tomarnos nuestro tiempo, una semanita, 2 semanitas de descanso, de no leer, si hablas, que sea porque tú sientes lo que crees, lo reconoces, sin tener que citar. Es que dice Yogananda, es que dice Anthony de Melo, es que dice Krishnamurti, porque como Krishnamurti lo dice, ya tronquito, pero es que tú ni siquiera has conocido, ni yo tampoco, ni a Krishnamurti, ni a Anthony de Melo. Así como una biblioteca muy numerosa, pero desordenada, no tiene tanta utilidad como una muy discreta, pero bien dispuesta, una gran cantidad de conocimientos que no hayan sido elaborados por el propio pensamiento tiene mucho menos valor que unos conocimientos en número muy inferior, pero reiteradamente meditados. Pues solo combinando desde todos los aspectos lo que uno sabe, comparando cada verdad con todas las demás, se apropia por completo de su propio saber y se apodera de él. Solamente se puede meditar lo que se sabe. Por eso se debe aprender algo, pero únicamente se sabe lo que se ha meditado. Repito esta frase porque es buenísima. Esto es Schopenhauer en acción. Muy budista, por cierto. Aunque su cara, si la veis, como que indica lo contrario, parece como muy severo, muy alemán. Solamente se puede meditar lo que se sabe. Por eso se debe aprender algo, pero únicamente se sabe lo que se ha meditado. Por eso nosotros meditamos. ¿Para qué? Para conocernos. Por eso nosotros no meditamos después de haber meditado. ¿Por qué? Para conocernos, para conocer la meditación, para conocer cómo he entrado yo a la meditación, para conocer qué me han contado de la meditación. Por eso hago viajes psicodélicos de psilocibina. ¿Para qué? Para entrar y meditar a través de un enteógeno, que significa tiene un Dios dentro, es ese significado. ¿Quién soy yo? Y por eso también tengo espacios de no psilocibina. ¿Para qué? Para meditar acerca de qué es la psilocibina, cómo empiezo a hacerlo, cómo la estoy llevando, qué estoy entendiendo. Repito, solamente se puede meditar lo que se sabe. Por eso se debe aprender algo, pero únicamente se sabe lo que se ha meditado. ¿Y quién es el que nos enseña, sobre todo, o los que nos enseñan, para mí, a hacer esto? Krishnamurti, Anthony de Melo, Antonio Blay, Maharaj, alguno más. Ciertamente, uno se puede aplicar arbitrariamente a leer y a aprender el cúmulo y el culmen, pero no a pensar. Repito, ciertamente uno se puede aplicar arbitrariamente a leer y a aprender, pero no a pensar. Me leo 200 libros al año, llevo 30 años meditando. En efecto, el pensamiento ha de ser encendido y alimentado por algún interés en su objeto, al igual que el fuego por la corriente del aire. Ese interés puede ser puramente objetivo o meramente subjetivo. Puedes tener un fin, quiero ser el más listo del colegio, el memoritón, el memoricón. Quiero sentirme reconocido por los demás por todo lo que soy capaz de recordar y hacer. O simplemente quiero aprender. El último
no está presente más que en nuestros asuntos personales, pero el primero solo existe para las cabezas pensantes por naturaleza, para las que pensar es tan natural como respirar, pero que son muy infrecuentes. Por eso hay tan poco de él en la mayoría de los eruditos. La diversidad del efecto que tiene en el espíritu el pensar por sí mismo, por sí misma, por ti mismo, por mí misma, y el que ejerce la lectura es increíblemente grande, y de ahí que incremente sin cesar la diversidad originaria de las mentes, en virtud de la cual se está impulsando o impulsado a una actividad o a la otra. En efecto, la lectura impone al espíritu pensamientos que son tan ajenos y heterogéneos a su orientación y ánimo momentáneos como el sello al lacre en el que imprime su cuño. El ejemplo es buenísimo porque tú tienes una carta especial secreta y la quieres sellar, pero el lacre es el lacre lo único que hace es sellar, el lacre no sabe lo que hay dentro de la carta. El espíritu sufre ahí una total coacción externa a pensar esto o aquello para lo que no tiene inclinación ni ánimo. En cambio, al pensar por sí mismo, sigue su propia inclinación, que ha sido determinada en ese momento por el entorno exterior o por algún recuerdo. En efecto, el entorno intuitivo no impone al espíritu un pensamiento determinado como hace la lectura, sino que únicamente le da materia y ocasión para pensar lo que es adecuado a su naturaleza y a su disposición actual. Es decir, no hay intermediación. No hay libro, no hay documental, no hay periódico, no hay alguien que te cuenta, no hay radio, no hay nada. ¿Quién hay? Tú. También luego entraremos, como dice Krishnamurti, en ese tú, la autoritas, la autoridad, el pequeño tiranito, el que tenemos dentro de la autoridad, que es nuestro, y el que hay fuera, también hay que cuestionar el de dentro. Por eso, el mucho leer quita al espíritu toda su elasticidad, como se le quita un muelle, un peso que lo presiona continuamente. Y el medio más seguro para no tener pensamientos propios es echar mano de un libro. Cada vez que se tiene un minuto libre. Esa praxis, por eso cuando decís leer. Tiempo de leer. Ay no, tontainas. Pensar. Pero todo el tiempo, o sea, profesores, colegios, ministerios de educación. Yo a los gente que de verdad me ha impactado, a mí personalmente, nunca han dicho gilipolladas de estas. Lee, repite, jamás. Los que yo considero los listos, para mí, coño, no hablaban de eso. Es más, hablaban poco. Esa praxis es la razón de que la erudición haga a la mayoría de los hombres más triviales y simples de lo que ya son por naturaleza, y lo que priva de éxito a toda su actividad literaria. Permanecen, como dice Pope, forever reading, never to be read. Significa leyendo siempre para nunca ser leídos. Los eruditos son los que han leído en los libros. Los pensadores, los genios, los iluminadores del mundo y protectores del género humano son, en cambio, los que han leído directamente en el libro del mundo. En el fondo, solamente los propios pensamientos fundamentales tienen verdad y vida, pues son los únicos que comprendemos de verdad y por completo. Los pensamientos ajenos, leídos, son las sobras de un banquete ajeno, las ropas desechadas de un huésped extraño. Es decir, si yo leo mucho a Krishnamurti, que lo he leído mucho y habla mucho de él, al final tengo que trascender a Krishnamurti, porque si estoy todo el tiempo diciendo lo que dice Krishnamurti, pues soy un tontaina cariñoso, pero un tontaina. En algún momento hay que tomarte tu tiempo. ¿Para qué? Fuera, Krishnamurti, date un paseíto. No te quiero ni ver hoy. Sí, no te quiero ni ver hoy. No pasa nada. El pensamiento ajeno leído es al pensamiento propio que se eleva en nosotros mismos lo que la impresión fósil de una planta prehistórica a la floreciente planta de la primavera. La lectura es un simple sucedáneo del pensamiento propio. En ella dejamos que nuestros pensamientos sean dirigidos por otros.
Además, muchos libros sirven únicamente para mostrar cuántos extravíos hay y qué mal nos podría ir si nos dejásemos guiar por ellos. Pero aquel a quien guía el genio, es decir, al que piensa por sí mismo, el que piensa libre y correctamente, ese posee la brújula para encontrar el buen camino. Y os cuento una cosita aquí. El que descubre esto, la que descubre esto, la que entiende esto, no habla, no hace prosélito, no busca apóstoles, no busca evangelizar. No, ¿sabéis lo que busca solo? ¿O lo que quiere? La libertad. ¿La libertad de quién? Del que entra en libertad y del que sale en libertad. La del descubrimiento personal. La de no hacer el club del yoga, la de no crear una religión, la de no crear una institución, la de no crear una banda de trompeteros que anuncian la llegada de Cristo o la nueva tecnología aplicada, AI. Así que no debemos leer más que cuando deja de fluir la fuente de los propios pensamientos, cosa que será bastante frecuente aun en las mejores inteligencias. En cambio, ahuyentar los pensamientos propios y de fuerza original para echar mano de un libro es casi un pecadete. Vamos, es como echarse tierra al propio tejado. Uno se asemeja entonces a aquel que huye de la naturaleza libre para mirar un herbario o para contemplar bellos parajes engravados. Es como estar en el paraje, en el landscape, o verlo a través de un dibujito. En ocasiones una verdad o un conocimiento que hemos extraído lenta y fatigosamente a base de pensar y combinar por nosotros mismos, lo podríamos haber encontrado cómodamente en un libro. Sin embargo, tiene 100 veces más valor haberlo obtenido mediante el propio pensamiento, pues solo entonces aparece como parte integrante, como miembro vivo del sistema total de nuestros pensamientos. Solo entonces se encuentra en una completa y firme conexión con él, es comprendido con todas sus razones y consecuencias, lleva el color, la tonalidad y el sello de toda nuestra forma de pensar, es decir, de nuestro ser. Ha llegado en el momento justo, cuando se había suscitado su necesidad, y por lo tanto se asienta firmemente y no puede volver a desaparecer. En consecuencia, podemos leer el verso de Goethe: lo que has heredado de tu padre, conquístalo a fin de poseerlo. ¿Esto dónde está? En Fausto. Leer Fausto, a mí me encantó. Sobre todo la primera parte. La segunda parte es medio rara, pero la primera me encantó. Vender el alma al diablo. Encuentra aquí su más plena aplicación y hasta explicación. En efecto, el que piensa por sí mismo no llega a conocer las autoridades en favor de sus opiniones hasta después, y entonces les sirven únicamente para reforzarlas y para su propia confirmación. Sin embargo, el filósofo de libros parte de aquellas autoridades y con las opiniones ajenas recopiladas en sus lecturas se construye una totalidad semejante a un autómata compuesto de materiales extraños. Es decir, esto es como un malabarista de las ideas. Leo. Yo estoy contando aquí que leo. Puedo llegar a manejar 10 libros a la vez. Leo. Ahora no estoy ahí en el sentido de qué hago con lo que leo, pero antes estaba muy ahí, entonces podía manejar como un arlequín de los libros. Y opinión, yo juntaba cosas. Y era fantástico, junto de aquí, junto de allá, argumento. ¿Me llevan a contraria? De contraargumento, fantástico. Opinión tuya, cero patatero. Pero qué bien, pero qué mal, pero qué todo. Sin embargo, repito, el filósofo de libros parte de aquellas autoridades y con las opiniones ajenas recopiladas en su lectura se construye una totalidad semejante a un autómata compuesto de materiales extraños, mientras que la de aquel otro es como un hombre, como una mujer que se ha generado vivo. Pues a semejanza de este ha nacido cuando el mundo externo fecundó el espíritu pensante, que luego la llevó a un seno y la alumbró. La verdad simplemente conocida se nos adhiere como un miembro postizo, como un diente falso, una nariz de cera o a lo sumo como una injertada por rinoplastia con carne ajena. La adquirida por el propio pensamiento se asemeja a un miembro natural. Solo ella nos pertenece realmente y la aceptamos. Por dar un salto cuántico en esta explicación del miembro postizo, la nariz o el diente falso, podríamos hablar
de lo que hacemos hombres y mujeres, porque ya estamos todos empleados, de ponernos extras. No, nunca me encuentro. Estoy horroroso, estoy horrorosa. Botos, tetas, pum, esas cosas, pum. Gravedad, contrario a la gravedad. Ese sería el ejemplo de hoy. En eso se basa la diferencia entre el pensador y el simple erudito. Por eso el logro espiritual del que piensa por sí mismo se parece a una bella pintura que destaca vivamente, con luces y sombras adecuadas, con tono sostenido y con plena armonía de colores. En cambio, el logro espiritual del simple erudito se asemeja a una gran paleta llena de variados colores, siempre sistemáticamente ordenada, pero sin armonía, coherencia ni significado, es decir, sin alma, es decir, sin ser, porque no eres. Porque quieres ser otra cosa, porque tuyo te da vergüenza o miedo. Leer significa pensar con una mente ajena en lugar de la propia, pero al pensar por sí mismo, a partir del cual siempre trata de desarrollarse una totalidad conexa, un sistema, aún no estrictamente cerrado, nada le resulta más perjudicial que una afluencia excesiva de pensamientos ajenos debido a la lectura continuada, porque estos, surgidos todos ellos de otro espíritu, pertenecientes a otro sistema, teñidos de otro color, nunca confluyen por sí mismos a una totalidad del pensamiento, del saber, de la comprensión y la convicción, sino que más bien causan en la mente una ligera confusión babilónica de lenguas, privan de toda clara comprensión al espíritu saturado de ellos y así llegan casi a desorganizarlo. ¿Estoy diciendo que no leáis? No, queridos amigos, no, del verbo no. Lo que estoy diciendo es que no seáis borregos, que no seamos borregos, que no seamos autómatas. No porque lo dice, piensa, contrasta, pregunta, investiga, averigua. No, porque Mira. René Guénon creo que tiene un artículo que se llama La cantidad y el reino de los tiempos o algo así. Cantidad, cualidad, esas cosas. Conciencia. Ese estado se puede percibir en muchos eruditos y hace que en sano entendimiento, juicio correcto y mesura práctica estén muy por detrás de muchos iletrados que siempre han subordinado e incorporado al propio pensamiento los exiguos conocimientos que han recibido de fuera a través de la experiencia, la conversación y unas pocas lecturas. Precisamente eso hace también, en mayor medida, el pensador científico. Aunque él necesita muchos conocimientos y por lo tanto ha de leer mucho, su espíritu tiene el suficiente vigor como para dominarlo todo, asimilarlo, incorporarlo al sistema de sus pensamientos y subordinarlo a la totalidad orgánica de su creciente y grandiosa comprensión. De este modo, su pensamiento propio lo domina siempre todo, igual que el bajo fundamental del órgano, y nunca es acallado por notas ajenas, como ocurre en las mentes enciclopédicas, en las que, por así decirlo, corren mezclados jirones de música de toda clase de tonalidades y el tono fundamental no se puede encontrar. La gente que ha pasado la vida leyendo y ha sacado su sabiduría de los libros se parece a los que han obtenido información exacta de un país a partir de muchas descripciones de viajes. Estos podrán informar de muchas cosas, pero en el fondo no tienen un conocimiento coherente, claro y profundo de la naturaleza del país. Es más, tú vas a un país, yo voy al país, vamos al mismo sitio, hacemos las mismas cosas, imaginaros que hacemos las mismas cosas y ya os digo que venimos todos con una historia distinta del país. Esto, ejemplito fantástico, lo podéis encontrar en la India. ¡Ay, la India es el centro del espíritu! Los fulares. Coño. Como dice mi amigo venezolano, coño, panita, ¿pero qué pasa? Pues eso, coño, panita, ¿pero qué pasa? Te deja la religión católica, no que te la deja, que está bien, que tiene sus cosas así institucionales, es una teocracia. Te vas allí, 1500 tipos iba a decir escalas, de castas. Todos ahí, qué espiritual es la India. Y se maman 2.000 millones, no sé, cientos, salen como setas de gurús ahí que dan cosas y mantras, como dice Krishnamurti, te dan el mantra de Coca-Cola, pagas 100 pavos y dice Coca-Cola. Es así. En cambio, los que han pasado su vida pensando se asemejan a quienes han estado en aquel país. Solo ellos saben realmente de qué se habla, conocen las cosas que hay allí en conexión
y se encuentran en él realmente como en casa. Y sí, queridos amigos, aunque vayamos 10 al mismo país, hagamos el mismo circuito, el que sea, y vengamos los 10 con diferentes ideas de lo que es un país, pues habrá de todo como en el mundo, hay de todo. Y sí, en ese hay de todo, también podremos compartir conversaciones y escuchar. Y en ese habrá de todo, pues habrá el reino de los tiempos y la cantidad. El que no se entere de nada y el que sepa capaz de pensar, que sea capaz de pensar y de observar. Observador observando que no observa nada y que lo entiende todo porque no etiqueta. Pues sí, tipo Krishnamurti. El usual filósofo de libros es alguien que piensa por sí mismo lo que un investigador de la historia o un testigo ocular. Este habla a partir de una comprensión propia e inmediata del asunto. De ahí que todos los que piensan por sí mismos coincidan en el fondo y su divergencia se deba únicamente a la diversidad del punto de vista. Pero cuando esto no difiere, todos dicen lo mismo. Pues no dicen más que lo que han captado objetivamente. Con frecuencia he vacilado en presentar al público determinados principios debido a su carácter paradójico y más tarde, con asombro satisfecho, los he encontrado expresados en obras antiguas de grandes hombres. En cambio, el filósofo de libros informa de lo que éste ha dicho y aquel ha opinado, de lo que a su vez otro ha objetado. Esto es brutal en el mundo de la universidad. Utilizando fuentes secundarias, terciarias, para hablar de la fuente primaria. O sea, no te has leído al autor y estás hablando de la obra del autor a través de lo que ha dicho un segundo y un tercero y un cuarto. Amigo. Exactamente eso, el silencio. Eso lo compara, lo pondera, lo critica e intenta así llegar a la verdad de las cosas. En eso es muy parecido a los historiadores críticos. Así, por ejemplo, plantea investigaciones sobre si Leibniz en alguna época de su vida fue spinoziano por un tiempo y cosas por el estilo. Jaimitadas. Ejemplos claros de lo que aquí se ha dicho se ofrecen al curioso aficionado en la ilustración analítica de la moral y el derecho natural de Herbart, así como en sus cartas sobre la libertad. Uno podría asombrarse de lo mucho que se esfuerza un individuo así, porque parece que si quisiera tener el asunto mismo a la vista, lograría enseguida su fin con solo pensar un poco por sí mismo. Pero para eso existe una pequeña dificultad, ya que tal cosa no depende de nuestra voluntad. Uno puede a cada momento sentarse y leer, pero no sentarse y pensar. En efecto, con los pensamientos pasa como con los hombres. No podemos hacerlos venir siempre a voluntad, sino que tenemos que esperar a que vengan. El pensar sobre un objeto ha de presentarse por sí mismo, por medio de una feliz y armónica coincidencia de las ocasiones externas con el ánimo y la tensión interior. Y precisamente eso es lo que nunca quiere llegar a esa gente. Esto encuentra su ilustración incluso en los pensamientos referentes a nuestros intereses personales. Cuando hemos de tomar una resolución en un asunto de este tipo, no podemos sentarnos en el momento que elijamos a discreción para meditar las razones y tomar la decisión, pues a menudo, en ese preciso momento, nuestra reflexión no quiere mantenerse firme, sino que se desvía a otras cosas. A veces la culpa de ello la tiene incluso nuestra aversión al asunto. Entonces no debemos forzarnos, sino esperar a que se presente también por sí mismo el ánimo para ello. Con frecuencia aparece de forma inesperada y repetida. Y cada ánimo diferente en cada diferente momento arroja una luz distinta sobre el tema. Ese lento proceso es lo que se llama madurar las decisiones. Pues la tarea tiene que repartirse. De ese modo, se nos ocurren algunas cosas que antes pasábamos por alto y también se van perdiendo la aversión, ya que cuando las cosas se perciben con claridad parecen más soportables. Igualmente, en los asuntos teóricos se debe esperar el buen momento y ni siquiera la mayor inteligencia es capaz de pensar por sí misma a todas horas. Por eso, hace bien en emplear el resto del tiempo para la lectura, que como se dijo, es un sucedáneo del pensamiento propio y proporciona materia al espíritu, al ser otro el que piensa por nosotros, aunque siempre de una manera que no es la nuestra. Precisamente por eso no se debe leer demasiado, a fin de que el espíritu no se acostumbre al sucedáneo y desaprenda el asunto.
Es decir, para que no se habitúe a caminos ya trillados y para que la marcha de un pensar ajeno no lo aleje de la del suyo. Pero sobre todo uno no debe retirar totalmente la vista del mundo externo por causa de la lectura, porque la ocasión y el ánimo para pensar por sí mismo se encuentran mucho más a menudo en él que en la lectura. Atentos. Pero sobre todo uno no debe retirar totalmente la vista del mundo externo por causa de la lectura, o por causa de la meditación, o por causa de la religión, como los que se apartan del mundo, los monásticos, los monjes, todos esos apartados del mundo. Por eso, repito, uno no debe retirar totalmente la vista del mundo externo por causa de la lectura, porque la ocasión y el ánimo para pensar por sí mismo se encuentran mucho más a menudo en él que en la lectura, donde estamos en lo cotidiano. Yo recuerdo una soberana Gil, Li, Po, Yez, de cuando entrevistaron al que era rey de España, que estaba estudiando en Washington un máster de Relaciones Internacionales, y era el futuro rey, el futuro rey, el futuro rey. Y le preguntaron, y lo que contó en una entrevista muy graciosa es que él lo único que sabía, o que había cocinado en su vida, cuando estaba de novio con una guaparra, porque esa era guaparra, Eva Sanum creo que se llamaba, sueca o algo así, que luego no lo dejaron que fuera novia de él, que él lo máximo que había hecho en su vida era cocinar espagueti. Estos son los toques de la realidad, los líderes del mañana. La mente nos puede... He puesto este ejemplo así porque me gusta meterme con la monarquía, pero esto lo podemos tener nosotros. El ser humano ha descendido a los pequeños infiernos del automático y de lo cotidiano, del uso de las manos, del contacto con los animales, con los alimentos. Es raro el alimento que ha llegado a nosotros porque nosotros lo hemos recogido. Vale, no estamos ahí, pero es que se ha perdido esto. Tras estas consideraciones, no nos sorprenderá que el que piensa por sí mismo y el filósofo de libros sean fáciles de conocer ya en su exposición. Aquel por el sello de la seriedad, de la inmediatez y la originalidad, y porque todos sus pensamientos y expresiones nacen de su propia visión. Este, en cambio, porque todo es de segunda mano, conceptos heredados, palabrería recopilada, todo es mortecino y gastado, como la copia de una copia de una copia, y su estilo, consistente en frases convencionales y hasta banales y en palabras en boga, se asemeja a una pequeña ciudad cuya circulación monetaria consta de simples monedas extranjeras porque ella misma no las acuña. Esto lo hacemos mucho. Yo estoy metido en eso de cabecita. Al igual que la lectura, tampoco la experiencia puede reemplazar al pensamiento. La pura experiencia es al pensamiento lo que el comer a la digestión y la asimilación, cuando aquella se ufana de haber fomentado el saber humano por sí sola a través de sus descubrimientos. Es como si la boca quisiera gloriarse de que el sostenimiento del cuerpo es obra suya en exclusiva. Esto es el ejemplo que se ha puesto tantas veces de ese sacrificado, porque yo me sacrifiqué, porque yo venía de una familia que no se podía, y yo trabajaba, y yo estudiaba por la noche, y no tenía novias, y en lugar de fumar me encendía un papel higiénico ahí. O sea, es que gente así, y he llegado, se ha hecho funcionario, yo qué sé, nivel 30, yo qué sé, o se ha hecho empresario, y ha llegado, y si está ahí, y se ha comprado la casa, y se ha comprado el Mercedes, y ha llegado. Entonces él te cuenta cómo ha llegado. Que todos los que están por debajo de él, que son casi todos, porque él no acepta que haya gente por encima de él, que haya llegado de otra manera, de la manera que sea, igual desde el mismo lugar en el que nació, pero sin ese concepto dramático de la vida que se ha montado el pájaro, ¿no? Y entonces le dice que por su experiencia, la suya, todos los demás han de pasar por eso, por sus, como dirían en España, por mis huevos. Entonces se convierte en un cicatero, en un envidioso, en un celoso. Aquí ya no importa el conocimiento. Aquí importa que tú llegues a ese conocimiento como él te dice que tienes que llegar. Doblándote, sufriéndote, sacrificándote, sudando. Cogiendo el autobús en lugar de la bicicleta o andando. Hombre, amigo, es que está lleno el mundo de esto. Es que está el mundo lleno de sacrificados. Ya no importa el conocimiento, lo que importa es lo
putas que las pasa tú. Y da igual desde ese lugar, porque luego están también los otros, los que no han pegado un palo al aire, aristocráticos y no aristocráticos, y hijos de enchufados, y que ahí en toda parte siempre ha existido esto. La misma película, que estos otorgan otros derechos. Hay que reírse de unos y de otros. Tu experiencia es tu experiencia. Y si tu experiencia te nubla la vista, al igual que leer muchos libros, porque no entiendes un carajo, te conviertes en un imbécil. La diferencia entre un... ¿Cómo era, no? Era el imbécil y alguien que no conoce. Pues es que el que no conoce puede aprender, pero es que el imbécil persiste en la imbecilidad. A muchos. Yo estoy. Creo que ahora no. No lo sé. Las obras de todas las mentes realmente capacitadas se distinguen de las demás por el carácter de decisión y determinación, además de la nitidez y claridad que de ahí surgen, ya que tales mentes siempre supieron definida y claramente lo que querían expresar, ya fuera en prosa, en verso o en tonos. Esa decisión y claridad les falta a los demás y en eso se los puede conocer enseguida. El distintivo característico de los espíritus de primer rango es la inmediatez de todos sus juicios. Todo lo que dicen es el resultado de su propio pensamiento y siempre se proclama como tal ya en la propia exposición. Al igual que los monarcas, ellos poseen una inmediatez imperial en el reino de los espíritus. Los demás están todos mediatizados, lo cual se puede apreciar ya en su estilo, que no tiene un cuño propio. Y así, queridos amigos, podemos ir experimentando yo mismo, pensar por ti mismo. De verdad, pensar por nosotros mismos. Pensar con distancia. Tomar distancias de las cosas sin etiquetarlas. Yo sé que es complicado, pero ver. No repetir como monitos. A mí me costó un tiempo, lo había hecho con otros sectores, pero cuando entré en la meditación así, desde este lugar, que me hizo profesor de meditación y todas esas cosas, y que me metí a leer estas cosas, y dije, pues no, voy a preguntarme, y sí, he leído un montón, y más que leeré seguramente, hasta que deje de leer, que sería genial. Puede ser que un día ocurra. Haga un clic. Preguntarnos si todos estos rollos que nos están contando son con fines económicos, sectarios, ideológicos, evangelizadores, porque todos acaban teniendo fundaciones, pidiendo dinero, negando la sexualidad, aunque luego ellos andan revueltos en historias sexuales y parasexuales extrañitas, ahí tapaderas. Desapégate, pero apégate. Y claro, como hemos dicho siempre, al final ni Cristo, ni Mahoma, ni Buda, Gautama, ni tantos otros tenían la tienda del yoga y la fundación de Telefónica para el desarrollo de la conciencia, ni nada de este tipo. Cuando uno habla o se pregunta en este mundo tan ordenado, tan materialista, tan el tiempo y espacio controlado, los que tienen, los que no tienen, todos quejándose, los que no tienen se quejan, normal, y los que tienen muchísimo también se quejan de los que no tenemos, y los que no tenemos andamos en medio ahí, andamos también jodidos. Y la pregunta es, yo me la hago constantemente, digo, joder, pero si la salud siendo lo más importante que hay en la vida, porque dependemos de muchas cosas y nadie quiere enfermar, pero ¿por qué no se facilita? ¿Por qué no se facilita el acceso a información acerca de la psilocibina, por ejemplo, efectos, yo qué sé, los medicamentos sobre el cáncer, la depresión, la ansiedad, lo que te dé la gana? Se intercambia entre naciones. ¿Por qué? Porque es poder, porque es religión, porque es dinero. Y aquí lo que interesa es el poder y el dinero. Y nos cuentan lo que quieran. Lo mismo han hecho con los alimentos, los tipos de alimentos, los diferentes tipos de alimentación que hay. Y estoy hasta las pelotas ya, lo digo de verdad, de escuchar, haz estas 10 cosas y bebe la agüita del grifo de no sé qué. Ahora vete, cómprate este botecito. Iros a la mierda. Os lo digo de verdad, iros a la mierda. Estoy hasta los huevos. Perdonar este escandaloso argumento, nada intelectual.
de verdad. Un poquito de descanso, un poquito de lógica, un poquito de aire. Somos pura marca. El miedo nos lo meten a las mujeres desde que el niño está en la panchita de la mujer. Después, y el chupete, el dentrífico que nos ponemos. Todo el rato así, desde hace muchísimos años. Cuando oímos PR, relaciones públicas, lo primero que tendremos que escuchar y tener en nuestra mente es propaganda. Y cuando digo propaganda, la digo en el sentido más borde y más maligno que existe, que es la propaganda política. Pero no lo vemos. Ya así todo. Meditación, no meditación, dualidad, objeto, sujeto, predicado, holotrópica, yo solo como gambas, yo solo como frutos secos, yo no como huevos, yo miro una gallina y pienso que viene del supermercado, hay que acabar con la carne porque nos morimos. De verdad, que nos dé el aire a todos. Os envío un abrazo, pensar por vosotros es un hecho, todo vale, siempre y cuando lo tengáis claro vosotros. Pensar, leer lo que os dé la gana, pero que no os lave la cabeza. Os envío un abrazo grandísimo a todos y a todas. Que tengáis un excelente día. Hasta mañana.